Decía, esta sería nuestra 16ª Jornada Internacional de Ultrasonografía, un magno evento que cada año lo tenemos. En esta ocasión vamos a hablar del Doppler de la arteria oftálmica como predictor de preeclampsia. Debemos entender esto, el predictor, cosa que sucede antes de una manifestación. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Eso es lo que debería enfocarse principalmente en esta patología que sigue causando muertes en nuestra población. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Si ustedes se fijan acá, esta es nuestra arteria uterina, un Doppler de arteria uterina. Las arterias uterinas que las hacemos normalmente, ¿sí?, en nuestro estudio de Doppler obstétrico, ¿no? Esta es una arteria uterina patológica, ¿no?, con un alto índice de resistencia, ¿sí? Eso es lo que realmente nos ayuda el estudio de la arteria uterina para ver si esa paciente va o no va a desencadenar una preeclampsia. En este caso, vamos a ver y estudiarla a la arteria oftálmica. Esta arteria oftálmica, que como vemos acá, fue ya investigada en el 1960, pero desde un punto de vista neurológico, ¿sí? Esta arteria fue ya estudiada para ver qué daño se podía producir en el cerebro de pacientes que tenían algún trastorno neurológico, ¿sí? Desde 1990, con un grupo mayoritario de estudio en nuestro hermano país de Brasil, se puso en estudio a la arteria oftálmica, ¿sí?, pero ya como predictor para preeclampsia. Entonces, desde el 1990 a la época que tenemos, ya han pasado más de 30 años, ¿sí?, en lo que se está utilizando la arteria oftálmica. Cabe decir que no es muy utilizada, pero es un muy buen predictor de preeclampsia, al igual que lo es la arteria uterina. No debemos dejar pasar por alto este detalle, importante detalle, porque vemos que la arteria oftálmica es una rama de la carótida interna, pero no tiene un trayecto lineal, sino es un trayecto, sí, oblicuo, que va a ser desde su origen para ir hacia la vascularización del ojo, ¿ok? Un elemento importante que tenemos que nos va a servir de referencia en lo que se refiere a la ecografía es esta estructura, el nervio óptico. Ese va a ser nuestro referente para que nosotros podamos ver a la arteria oftálmica y podamos estudiarla mejor con el Doppler, ¿ok? Cabe señalar que la arteria oftálmica tiene sus ramos y también tenemos que conocerlos. ¿Por qué? Porque si yo, en vez de estudiar el flujo de esta arteria, estudio el flujo de sus colaterales, me va a salir un Doppler patológico. Entonces, ahí voy a informar inadecuadamente, ¿sí? Voy a sobreestimar el estudio. Entonces, eso es lo que tenemos que estudiar. Tenemos que ver exactamente cómo va a ser el recorrido de la arteria oftálmica. Y vamos a ver que, partiendo de la carótida, en la parte externa, ¿sí?, de la órbita, va a cruzar el nervio óptico y se va a dirigir hacia la parte medial, hacia la parte interna. Entonces, nosotros, para su estudio, vamos a agarrarla antes que cruce al nervio óptico, ¿sí? En cuanto a la técnica se la realiza, como vemos, con un transductor lineal de alta frecuencia, ¿ok? No se la realiza con un transductor convexo, no se la realiza con un transductor intracavitario. ¿Por qué? Porque tenemos aquí mayor frecuencia.
Entonces, esa es la frecuencia que nosotros necesitamos precisamente para estudiar la mejora de la arteria oftálmica. ¿Ok? ¿Cuál es el requisito de la paciente? El único requisito de la paciente es que previo al estudio esté 5 minutos en reposo. No tiene que llegar la paciente caminando o corriendo, la echamos en la camilla y hacemos el estudio. No, esa paciente tiene que reposar por lo menos 5 minutos, esperar que se normalice, ¿sí?, todo el ritmo cardíaco, su vascularidad, y entonces empezamos a hacer. Es un estudio realmente fácil, sencillo. Colocamos una capa de gel, colocamos el transductor. El único requisito, cerrar el párpado. En cuanto al lado que vamos a estudiar, ¿sí?, se han hecho estudios comparativos entre ambos ojos, ¿sí? Se han sacado índices promedio y llegaron a la conclusión de que lo adecuado va a ser solo medir un ojo, en este caso el derecho. ¿Okay? Medimos el ojo derecho y ese va a ser el que vamos a reportar en todos sus índices. Como vemos acá, parte de la técnica en el manejo del transductor me indica que tengo que tener un punto de apoyo. Claro, porque al presionar el ojo, el globo ocular, yo puedo producir un reflejo vasovagal, ¿verdad? Entonces, es por eso que yo no debo presionar mucho el globo ocular. Entonces, voy a tener un punto de apoyo, ¿sí?, en la frente y en la nariz para que se deslice con mayor sutileza el transductor. ¿Ok? Bueno, como siempre yo les digo a mis alumnos en clases, yo no puedo pasar al siguiente paso si no estoy bien parado, ¿no? Entonces siempre potenciamos primero el modo B con todas las herramientas que tiene, ¿no? Frecuencia, la frecuencia del transductor, la ganancia, ¿sí?, todas las herramientas del modo B. Entonces potenciamos primero el modo B. Y en los requisitos para el Doppler, ¿sí?, tanto para el Doppler color como para el Doppler espectral, yo tengo que contar con un filtro de 50 Hz, ¿sí?, un filtro bajo. El ángulo de insoneación que voy a utilizar para estudiar a la arteria oftálmica tiene que ser de 20 grados o menor, ¿sí? El volumen de muestra tiene que medir 2 milímetros. El PRF, 10 centímetros por segundo. Y la velocidad de la arteria oftálmica, ¿sí?, tiene que estar ya en nuestro conocimiento. La velocidad es de 20 a 45 centímetros sobre segundo. Cabe señalar que si yo tengo una velocidad mayor, no estoy estudiando a la arteria oftálmica, es subcolateral. ¿Ok? Entonces, este es un requisito fundamental que uno tiene que saber con cuánto espero encontrar a la arteria oftálmica para yo evaluarla, entre 25 y 45 centímetros por segundo. ¿Qué voy a medir? ¿Qué voy a estudiar de la arteria oftálmica? Puedo estudiar el pico sistólico máximo, que como dijimos está entre 25 y 45 normalmente. Voy a estudiar el fin de diástole, que es entre 4 y 18 centímetros por segundo. El índice de resistencia, puedo estudiar índice de resistencia, índice de pulsatividad también, la relación sístole-diástole también puedo estudiarla, ¿sí? Pero en la actualidad, bajo consenso, el único valor que me sirve va a ser la relación entre el primer pico sistólico y el segundo pico sistólico, que ahora lo vamos a ver enseguida. ¿Cuándo hago el estudio de la arteria oftálmica? La arteria oftálmica la puedo estudiar entre la semana 11 a 13, la puedo estudiar entre la semana 19 y 24 y la puedo estudiar entre la semana 35 a 37, eso no hay ningún problema, ¿sí? ¿Qué me ayuda también al estudio de la arteria oftálmica? Me ayudan los factores de crecimiento placentario, los marcadores bioquímicos, ¿no?, que generalmente no los tenemos o son muy costosos. Entonces,
el mejor predictor, ¿sí?, pues tendrá que ser la arteria oftálmica. Puedo tener una presión arterial media, el índice de pulsatilidad de la arteria uterina, ¿sí?, también que me va a servir, ¿no? En un segundo trimestre, la arteria uterina también, la presión arterial media, ¿sí?, el factor de crecimiento placentario también, y también puede servirnos la tirosina quinasa, ¿sí?, otro biomarcador, ¿no? Y en el tercer trimestre, pues nos sirven también los biomarcadores con la presión arterial media. En el tercer trimestre ya no la utilizamos a la arteria uterina, ¿no? Entonces aquí esta pequeña guía, ¿sí?, que nos ayuda, pero como estamos diciendo, el pilar fundamental es la arteria oftálmica, ¿sí?, para poder ver. Acá, ecográficamente, ¿sí?, un modo B, ¿ok? Y aquí tenemos al globo ocular. Acá, este es el nervio óptico. Vamos a ver una columela hipoecogénica, ¿sí? Ese es el nervio óptico. Habíamos dicho que el nervio óptico con la arteria oftálmica tiene una estrecha relación porque la va a cruzar. Entonces, aquí se produce el cruce de la arteria oftálmica, ¿ok? Como un tipo, cuando hay una lesión neurológica, la media del nervio óptico no tiene que sobrepasar los 5 milímetros. Si pasa, estoy con un edema cerebral, ¿okay? Ese es un tipo. Acá, entonces, la veo mejor, la visualizo mejor a la arteria oftálmica, ¿sí? Como habíamos dicho, mi PRF tiene que estar entre 10 centímetros, ¿sí? Voy a eliminar el aliasing y luego voy a utilizar el modo pulsado. En el modo pulsado, en el espectro, ¿qué voy a tener? Esto, que es un pico sistólico, el primer pico sistólico, el segundo pico sistólico y el fin de la diástole. Entonces, no es una arteria que solo tiene un pico sistólico y un flujo diastólico, sino tiene dos picos sistólicos. Esa es la referencia que voy a tener para ver cómo está esa paciente, si me va a desencadenar preeclampsia o no. Entonces, tengo que tener en cuenta que sea una arteria, como habíamos dicho, su pico sistólico tiene que estar entre 25 y 45. Entonces, sí, esta es una arteria oftálmica. Tengo dos picos sistólicos, el primero mayor y el segundo menor. ¿Ok? Esa es la relación que voy a tener en cuenta para el estudio de la arteria oftálmica. Primer pico. Segundo pico, fin de pico, ¿no? Ustedes se fijan que hay una escotadura en el medio del trazo espectral, ¿sí? Entonces, no confundir, no medir acá, no primer pico y segundo pico, sino el que está más próximo al primer pico. ¿Bien? Bueno, hacemos la medición entonces del primer pico sistólico. Si ustedes hacen una medición automática como lo estamos haciendo acá, el equipo les va a medir solamente el primer pico sistólico. No va a medir el segundo. Ya esto nos está midiendo como fin de diástole, ¿verdad? Entonces el primer pico sistólico está con 42.2 centímetros sobre segundo, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer? Volver a medir este segundo pico. Yo tengo que tener la relación primer pico, segundo pico, ¿sí? Entonces hago una nueva medición donde voy a medir el primer pico y ahora sí estoy midiendo el segundo. Primer pico 42.2, segundo pico 28. Esa relación tiene que ser siempre mayor a 10 centímetros por segundo. Si es menor a 10, ¿sí?, ahí sí me está hablando que esa paciente va a desencadenar un cuadro hipertensivo. El primer pico, ¿de dónde viene? Del gasto cardíaco, de la sístole. El segundo pico, la resistencia vascular periférica. Entonces, si la resistencia vascular periférica está aumentada en la preeclampsia, este pico se va a elevar. Entonces, esa diferencia va a ser menor de 10. ¿Ok? Entonces,
eso es lo que tenemos que ver en cuanto a la arteria oftálmica. Una arteria oftálmica, primer pico, segundo pico, fin de diástolo, esto estaría normal porque estamos mayor a 10. Aquí tengo más o menos unos 15 y tengo unos 35, entonces está mayor a 10, eso está normal. ¿Y qué tal acá? Una paciente con una alta probabilidad de preeclampsia, ¿sí? Un alto valor predictivo de preeclampsia. Está viendo una alta resistencia vascular periférica. Entonces esta paciente sí nos va a desencadenar una preeclampsia. ¿Ok? Entonces no se olviden, doctores, que tenemos esta diferencia que es normal y esta que es patológica. Otra diapositiva en cuanto a una paciente normal y una paciente que está patológica. En cuanto a la conclusión, se ha identificado que entre la semana 11 y 14 y la 20-28, los pacientes que desarrollan preeclampsia presentan un incremento en el segundo pico sistólico en comparación en pacientes con embarazo sin afectación. Por lo que el aumento del segundo pico sistólico se considera un fuerte predictor del desarrollo de preeclampsia. ¿Ok? Entonces, no olvidemos que esa es la forma de evaluar la arteria oftálmica. Muchas gracias. Dijimos que la arteria oftálmica va a ser un cruce al nervio óptico, ¿verdad? Esa es la medida que vamos a tener en cuenta para el lugar, va a ser antes del cruce, no sé si es antes del cruce. Aquí tenemos al nervio óptico, entonces esta va a venir así y va a cruzar aquí. Entonces es antes del cruce al nervio óptico, ¿sí? Lo más próximo, digamos, a la carótida. Más o menos ustedes van a tomar en cuenta de la retina hacia la arteria oftálmica, que son 2 centímetros, ¿sí? Esa es más o menos la distancia. Como les dije, si yo me acerco más hacia la retina, a lo globo ocular, entonces voy a medir su colateral de la arteria oftálmica y ese me va a dar un dato que no es el correcto. Estoy midiendo una colateral. Es el gasto cardíaco, la sístole ventricular, la resistencia vascular periférica. Sí. Doctor, y otra consulta. Claro. Pacientes diabéticas, ¿puede estar aumentada la resistencia? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? En las pacientes diabéticas no se olviden que tenemos una vasculopatía. Entonces sí, también esta arteria oftálmica va a estar alterada, ¿sí? Al igual que en pacientes hipertensas, crónicas, ¿no? También va a estar alterada, ¿sí? Entonces, vamos a tener en consideración eso, que en las diabéticas también va a estar alterada la arteria oftálmica, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra persona que quiera hacer alguna intervención, por favor? ¿Puede levantar la mano? Buen día, doctor. Buen día. ¿Cuánto sería el porcentaje de sensibilidad y especificidad que tiene la arteria oftálmica como predictor? Mire, la arteria, vamos a verlo al revés. Los marcadores que habíamos nombrado acá, los biomarcadores, ¿sí? Tienen una sensibilidad de entre el 60 y 70%. Con el uso de la arteria oftálmica, esa sensibilidad, obviamente, de acuerdo a la edad gestacional, va a subir hasta un 85%. ¿Sí? Entonces, eso nos ayuda, nos colabora mucho más la arteria oftálmica. ¿Sí? Doctor, bueno, usted trabaja en Guanacaste, me ha dicho. Sí, doctor. ¿Cuál es su experiencia en esto? Muéstrenos. Mire, en Guanacaste. Y háblame de grupos etarios. O sea, este trabajo no es lo mismo de hasta 20, hasta 30 o de 30 a 40 años que están. No sé más. No, estas son las semanas de gestación. No. Está hablando de edad.
Claro. Una gestante de hasta 20 años es diferente a una hasta 30 y otra hasta 40. ¿Y Sí. cuál es su experiencia de esto en Guanacachi? Mire, doctor, en Huaracachi la verdad no tenemos un estudio realizado, ¿sí? Es más, a nivel mundial, el doctor Kipros, ¿sí?, hizo un estudio que tan solo alcanzó 3.000. Esos son los datos que yo les vengo a dar acá, de los 3.000 pacientes hipertensos, ¿sí?, que han desencadenado su preeclampsia, ¿ok? Esos son los datos que yo les vengo a decir. En mi hospital no tenemos, ¿sí?, datos establecidos. Estamos, sí, recolectando la muestra. Si usted se fija acá, este es de mi hospital, esta la hice precisamente el 26, ¿sí? Estamos recolectando todos los datos para tener, sí, y poder colaborar de cierta manera cuál es la casuística que vamos a tener, ¿no? Pero por el momento, le digo, doctor, no tenemos ese dato. ¿Alguna otra intervención de algún doctor por ahí? Por favor, les pedimos que levante la mano. Bueno, doctor, de verdad ha sido una jornada